14 creo que ya está la mayoría, creo que ya podemos avanzar con nuestra clase de hoy. ¿Cómo está Fernandito Fiorella, Jessica, Miguel Ángel, Sheila Mejía, Winnie, Jessica, Dolores Cambridge? ¿Cómo estás, hija? ¿Qué tal? Un gusto saludarte también a ti, ¿ah? Muy bien, muy bien. Se van uniendo ya toda la gentita hermosa de la hermosa tierra de Cajamarca. Bien, señores, arrancamos nuestra clase del día de hoy, siendo exactamente 5 y 6 de la tarde, suficiente. Les he dado 6 minutos, ojo, 6 minutos para que puedan conectarse. Ya somos aproximadamente 15 alumnos, entonces ahora sí, vamos a empezar con nuestra clase de hoy. El día de hoy, en la semana número 5, según la programación que me han enviado a mí acá en la academia, la Pre San Marcos Cajamarca, preparación exclusiva para la Universidad Nacional de Cajamarca, la UNC, muy bien. Les voy a comentar que en este sílabus que me han enviado, nos toca el día de hoy hablar acerca de las culturas americanas contemporáneas o las culturas más importantes de América que han tenido pues el grado de avance que, por ejemplo, tuvo la gran cultura incaica a quien conocimos en la clase anterior. Y el día de hoy no solamente hablaremos de estas culturas, conociendo sus aspectos económicos, sociales y culturales, muy aparte de su ubicación, sino también conoceremos el proceso de invasión europea. ¿Por qué motivo llegaron los europeos al territorio americano, conociendo, por ejemplo, el caso de quién, el caso de los llamados portugueses, de los españoles, de todos ellos. Muy bien, entonces, estimados y queridos alumnos, vamos a desarrollar nuestra clase el día de hoy. Vamos a ver acá, antes de empezar con la clase, voy a poner mi fondo, como todos ustedes ya saben, ahí está, listo, me encuentro en el hogar, aunque quiero llegar hoy día, quiero seguir en Roma, con ustedes siempre me gusta estar en Roma. Así que, señores, mi clase va directo desde la llamada que desde el Coliseo Romano. Señores, en directo para todos ustedes, para la hermosa tierra de Cajamarca. En estos momentos, mi nombre es Joel Mestanza y conmigo vamos a avanzar desde las grandes culturas de América hasta la resistencia indígena después de la invasión de los españoles. Muy bien, empezamos con la primera parte y hablemos acerca de la cultura maya, una cultura que ha sido importante y antigua, señores, en la zona de Mesoamérica. Inclusive, un investigador, recuerdan ustedes, alemán llamado Max Uhle, hombre que había estudiado la cultura nazca y a la cultura chimú, había indicado que la cultura peruana tiene su origen justamente en Mesoamérica, bajo la influencia de la cultura maya. Con todos ustedes, hablar de la cultura maya es hablar acerca de una cultura mesoamericana que se ha desarrollado ¿en dónde? En la península de Yucatán, en la cuenca del río Usumacinta, en México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Pero para ser más exacto, esta cultura maya se ha desarrollado más entre lo que viene a ser tanto México y Guatemala. Si bien es cierto, su grado de extensión ha sido Honduras, El Salvador, Guatemala y México, su centro principal estaba en Guatemala. ¿Entre qué siglos, profe, se ha desarrollado la cultura maya? Una de las culturas que ha tenido, pues en realidad, una duración bastante grande, ¿no? Del siglo III al siglo XVI. ¿De verdad, profe? Al decir siglo XVI, usted me está tratando de decir que tuvo mucha relación con lo que ha sido la cultura, por ejemplo, de los incas. Es contemporáneo, no se habla de una relación directa, hay muchas hipótesis de que probablemente intercambiaron productos, pero, ojo, no está nada demostrado. Me dejo entender, pero sí se ha demostrado, ya la arqueología ha permitido demostrar que su desarrollo se ha dado pues en sí entre los siglos que 3 y 16. Muy bien, esta cultura por la ubicación geográfica que tiene, desarrolló pues una actividad económica, el cual es una economía productiva basado en la agricultura, ganadería, pero lo más importante, el comercio y de tipo marítimo, el cual se basaba principalmente en el intercambio de productos. Por ese motivo, gracias a su comercio marítimo, es que existen hipótesis respecto a esta cultura maya, que probablemente esta cultura maya, a través de sus grandes navegantes, terminó llegando ¿a dónde? Al territorio sudamericano, donde terminaría llegando a territorio peruano y dando origen, ahí lo que propone Max Uhle, justamente a la cultura proto-nazca y a la cultura proto-chimú, siendo considerado entonces las primeras culturas del Perú, pero bajo la influencia mayoide. Muy bien, eso es lo que nos va a enseñar justamente esta cultura maya. Ahora, si nosotros observamos en sí dónde se ha desarrollado, como ustedes se pueden percatar, miren ustedes por favor, lo que les dije no es ninguna mentira,
van ustedes a observar conmigo, miren ustedes acá. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esta península de acá, esta es la península del Yucatán. Ahí está, acuérdate, una península, no te olvides, es una parte del continente, no te olvides que se encuentra en el medio del mar, está rodeado de todo mar. Ahora la pregunta es, ¿dónde se ubica este territorio? Por supuesto que se ubica en Guatemala, ahí está Guatemala, señores, esto es Guatemala, todo esto pertenece a Guatemala. Ahora, profe, pero también tiene influencia en México, ¿cierto? Por supuesto que tiene influencia en México, ahí está, esta es la zona de México, ahí está Chiapas, correcto, Veracruz, etcétera. Esto es México, México, ahí está México. Muy bien, y esta es la zona de Honduras. Ah, profe. Y vemos ahí en realidad que la mayor parte de sus construcciones, profe, se encuentran en la zona de Guatemala, por supuesto, pero ahí vemos sus grandes construcciones y su gran influencia. Ahora, si esta fue una cultura más antigua que tanto la cultura inca, que la cultura chipcha y que la misma cultura azteca, entonces fue una gran cultura, profesor, por supuesto, que desarrolló una actividad principalmente basada en la agricultura, pero que le permitió también desarrollar el comercio para el intercambio de productos. El objetivo, no te olvides de su comercio, ¿cuál ha sido? La variedad de productos. Ellos, si bien es cierto, no tienen un sistema monetario, lo que ellos han desarrollado es un intercambio, repito, de productos, al cual se le conoce con el nombre de ¿qué? Se le conoce con el nombre de trueque. Repito una vez más, ¿cómo se le conoce o cómo se le llama? Se le conoce con el nombre de trueque. Muy bien, entonces su principal actividad, la agricultura. La segunda actividad más importante, el comercio. Ahora, políticamente hablando, voy a decirles algo. A nivel de la organización política, tenemos pues en realidad que la cultura maya es un estado teocrático militar. ¿Qué significa que sea un estado teocrático militar? Que era gobernado por un sacerdote, pero también que utilizaban la fuerza para poder dominar. ¿Me dejo entender? Recuerda que acá el poder está en manos de la élite sacerdotal. En esta cultura, se dice, se practicaron los sacrificios humanos, ¿correcto? De carácter sanguinario. Se dice pues en realidad que tras ellos se devoraba el sacrificado. Es que ellos consideraban que al matar justamente pues a un hombre, eso es lo que establecía la organización política, ellos establecerían dos cosas a la vez. Número uno, si decimos que la organización política es teocrática militar, pueblito, repito, o etnia conquistada, y espero que no se olviden lo que les voy a mencionar, pueblito o etnia conquistada, ¿qué es lo que termina pasando con ellos, profesor? Pueblito o etnia conquistada termina siendo sometido y a los rebeldes capturados, y estos lógicamente pasarán a ser, ¿qué, muchachos? Llevados, no se olviden, a una zona de sacrificio, ya que los dioses son los que han apoyado a quién, justamente a estos hombres. Ellos le tienen que rendir un culto a estos dioses. Por tal motivo, los sacrificaban en medio de toda la población. Primero, calmaban la sed de sus dioses, dándoles ¿qué? De beber sangre. Y segundo, profe, ya calmaste la sed de tus dioses. Ahora, segundo, tu otro objetivo también era claro, establecer miedo y terror en el pueblo conquistado, porque ahora el pueblo conquistado ha sido testigo de qué? Acaba de ser testigo, y espero que no te olvides lo que te voy a mencionar, acaba de ser testigo de la forma más cruel, correcto, de asesinato que se pueda dar, y esto bajo un sistema de tributación. Por ese motivo, queridos y estimados alumnos, ustedes son en sí, están siendo testigos, están observando, viendo cómo es que se desarrolla justamente pues en sí esta zona, ¿correcto? Esta llamada cultura. Muy bien, listo. Ahora vamos a ver cómo es la organización política. En la cultura maya no existe un rey centralizado. Si ustedes se dan cuenta, mira acá, mira acá. ¿Qué cosa observamos? Pequeños, ¿qué? Pequeñas ciudades-estado. O sea, cada uno de ellos es algo así como lo que establecería Wari, ¿no? Si te has dado cuenta, Wari establecía, ¿se acuerdan o no de sus llamadas cabeceras, ciudades cabecera de región? Ya. A diferencia de Wari, que si bien es cierto, centralizaba el poder desde la zona de Ayacucho, correcto, pero otorgaba una independencia política a sus ciudades, pero todas dependían de un gobernador central. Acá no. Cada ciudad era independiente. ¿Me dejo entender? ¿Pertenecen a la misma cultura? Perfecto, pero tenía ciudades-estado. Este gobernador era llamado el Elach Yunik, ¿correcto? Elach Yunik. Repito conmigo, Elach Yunik.
que viene a ser un jefe que gobernante, me dejo entender, de una ciudad. Cada uno de ellos eran independientes y entre ellos había pues en realidad personas que apoyaban en el sistema administrativo. Por ejemplo, si el llamado Elash Yunik viene a ser el gobernador, no te olvides, de cada provincia, ya que no tienen un gobernador central, ellos necesitaban del famoso Botabab, ¿correcto? O Batabov. ¿Qué viene a ser el Batabov o Botabav? Muy bien, son gobernantes menores, los cuales son, a ver, si ellos viven dentro de una ciudad que es llamada ciudad-estado, que al decir una ciudad-estado es más o menos como una ciudad políticamente independiente, con su propio gobernador y con sus propias leyes, repito, con su propio gobernador y sus propias leyes, quiero comentarles a todos ustedes, estimados y queridos alumnos, que el llamado Batabaf ayudaba en la administración. Si yo, por ejemplo, soy el gobernador de una ciudad como Lima, yo necesito mi Batabov, porque en Lima hay distintos distritos. Ya, los gobernadores de cada distrito van a ser los Batabov, quienes se van a encargar de brindar justicia. Me dejó entender, de dar justicia o en todo caso, por ejemplo, el cobro del impuesto que yo le tengo que entregar a mi gobernador central. Me dejó entender, ese es el Batabov, quien se encarga de administrar a cada uno de los pueblitos que forman parte de una gran ciudad. ¿Y quién es este señor? El Akuchkabov. Ellos son los jefes de los barrios que están a las afueras, que rodean. Me dejo entender que rodean a las principales, no te olvides, a las pequeñas ciudades. Me dejo entender, tomando en cuenta, por ejemplo, decimos Lima, pero alrededor de Lima hay pequeños pueblitos. Ya está Pucusana, por ejemplo, con una población mínima o pequeña, está Chilca. Entonces, te das cuenta que hay pequeñas ciudades, me dejo entender, como allá en tu pueblo. A ver, vamos a decir acá, Cajamarca, ya está Cajamarca. Cajamarca tiene un distrito, y un distrito, ¿qué cosa tiene? Tiene sus anexos, pero ¿recuerdas tú que dentro de los anexos también a los costaditos están los famosos caseríos? Ya, cada uno de ellos tenía un pequeño gobernador. Profe, y el jefe del caserío también se encarga de dar justicia en menor grado para el pequeño lugar donde está administrando. Por tal motivo, finalmente todos cobran impuestos. El Akuchkabov se encargaba de cobrar impuestos para la gran ciudad. Este pequeño pueblito o barrio le paga impuestos ¿a quién? A la ciudad menor, me dejo entender, al distrito. Y el gobierno pues de la ciudad más grande, como una especie de rey lugareño, vamos a decir así, o rey de un valle, sería pues el Halash Yunik. Muy bien, este es el llamado gobernador de la cultura maya. Esa es su organización política. Ahora, vamos a la organización social. Mira, entonces Halash Yunik viene a ser el gobernador principal de una ciudad. Dentro de cada ciudad, ¿qué cosa hay? Acuérdate, los famosos que las pequeñas ciudades menores, ¿correcto? Por ejemplo, te decía, si Lima es vamos a decir, una ciudad mayor, dentro de Lima están los pequeños distritos. Ya, ese sería gobernado por un Batabov. Y si hablamos de pueblitos aledaños, ¿correcto? Por ejemplo, el distrito de Villa María del Triunfo, en Lima, donde yo vivo, por ejemplo, desde donde estoy dictando, tiene pequeñas zonas llamadas, una se llama, por ejemplo, por ejemplo, se llama José Carlos Mariátegui, otra zona se llama Nueva Esperanza, ya, ese sería un Akuchkabov, que vienen a ser ciudades o barrios que están rodeando a la ciudad principal, ¿correcto? A la ciudad administrada por el Batabov, nada más. Ahora, a nivel social, es clasista su organización. ¿Qué significa que sea clasista? Que existen clases sociales. Cuando hablamos acerca de las clases sociales, hablamos que existe una élite dominante y, lógicamente, un sector dominado. Recuerda que no solo es clasista, sino también jerarquizado. ¿Qué significa eso? Jerarquizado es esto. Existen jerarquías, repito, jerarquías. En la sociedad, correcto, la máxima figura, la persona más importante, ¿quién es, profesor? Sin lugar a dudas, el Halash Yunik. ¿Quién viene a ser el profesor a nivel social? Como ya te había dicho, el gobernador, no te olvides, de la ciudad principal. Ah, ya, profe. Ah, él es el gobernador de la ciudad principal. Claro, muy bien, principal. Debajo de él está la persona que lo ayuda a administrar o a gobernar a la población a través de la fe, que vienen a ser los sacerdotes. Recuerda que el gobernador principal es el hijo, vamos a decir acá, de un dios a quienes ellos representan. Y debajo los sacerdotes, quienes tienen el control de la población mediante algo. Control mediante la fe. Repito una vez más, mediante
A ver, espero que no se olviden. Mediante la fe. Muy bien, ahí está. Mediante la fe. Debajo de ellos, quienes controlan políticamente el Estado maya, está la nobleza, que son la familia de quién, justamente de ellos. ¿Qué cosa tienen ellos? Recuerda que tienen privilegios. En sus manos, por ejemplo, ¿qué cosa podemos encontrar aparte de esclavos? Bueno, no solamente vas a encontrar esclavos, sino también tierras. TE, ¿qué significa T? Tierras, E significa esclavos, pero no solamente vas a encontrar tierras y esclavos, sino también que ellos son, recuerdan, personas que tienen un poder político, gobernadores aparentemente también provinciales. Pregunta si acá me estoy dejando entender, sí o no, repito una vez más, ellos son la élite. Me dejo entender, repito una vez más, son los encargados de qué, del dominar a esta sociedad. Entonces, estos tres primeros, repito, son la llamada clase que, la llamada clase, repito, la clase dominante. Muy bien, por favor. A ver, alumnos de la pre, acá me estoy dejando entender sí o no. Domi, a ver, rapidísimo. Pregunta, ¿me estoy dejando entender sí o no? Quiero que me confirmen, por favor. Rapidísimo. A ver, ¿qué dicen ustedes, muchachos? Ahí tenemos a la clase dominante. Pregunta, ¿me dejo entender hasta acá? Gracias, Shay. Muy bien, Joseph. Gracias a todos ustedes. Lo máximo, Dolores. Listo. Entonces, vamos avanzando. Ya, ellos son la clase dominante. Y debajo, cuando hablemos, ahora sí, ya hemos hablado de clase dominante, acá tenemos a la clase dominada. Cuando hablamos acerca de la clase dominada, ¿de quién estamos hablando? La clase dominada, y espero que no te olvides, por favor, viene a ser la clase, y espero que no se olvide, esta llamada clase encargada de qué, muchachos. La clase dominada es nada menos y nada más que aquella clase social que es la base fundamental de quién, del sustento de la nobleza, de la clase dominante. Son los encargados de tributar o de trabajar. En ese sentido encontramos al pueblo, correcto, que está conformado por artesanos, campesinos, pastores y muy, pero muy por debajo, los hombres que han caído prisioneros y que se han convertido en esclavos. El pueblo es un conjunto de personas libres, pero con una condición. Pagan tributo. Recuerda tú, pagan tributo. En cambio, no te olvides, en cambio, el esclavo no te olvides de tener derechos y pierde su libertad. Esta es una persona totalmente, pues en sí, como quien dice, totalmente olvidada. Pierde, repito una vez más, pierde derechos. El esclavo, repito para todos ustedes, no posee derechos y por tal motivo, uno de los derechos fundamentales que va a perder viene a ser justamente, ¿qué, muchachos? Justamente el llamado que viene a ser, pues en sí, la pérdida de sus derechos. Eso es lo que encontramos dentro de la llamada organización social de la cultura de la llamada cultura maya. Ahora, esta organización social justamente quedó evidenciado en lo que ellos nos van a dejar. Por ejemplo, la religión. Hace un momento te hablé que la religión es la mejor forma dentro de la organización maya para poder dominar. Inclusive los sacrificios, si bien es cierto que son violentos, muy bien, tenían mucho que ver con el control de la población mediante la fe y el miedo que podían en sí, ¿qué cosa? Ocasionar dentro de ellos. Oye, imagínate, pues, hijo, te acaban de conquistar y estás viendo que después de la conquista hay una ceremonia, un ritual donde los capturados rebeldes los sacrifican, ¿correcto? ¿Y todo para qué? Supuestamente para saciar la sed de quién, de Dios. ¿Y cómo no? ¿Y cómo se va a saciar la sed de Dios, profe? A eso se va a saciar supuestamente con qué, muchachos. A eso se va a saciar pues con sangre, ¿no? Entonces por ese motivo se daban este tipo de qué, de actos crueles. Su profe, pero es muy violento. Por ese motivo la religión, recuerda, primero fue politeísta y está basado en un culto a la naturaleza. Sus dioses más importantes son Kukulcán, por ejemplo, muy conocido, que representa el viento; Ixmaná, que viene a ser el jefe de los dioses; Ixchel, que representa la luna; Chau, no te estoy diciendo adiós, no te estoy diciendo nos vemos, sino Chau se llama el dios de la lluvia allá en la cultura, ¿qué? En la cultura maya. Hunab, profe, el dios civilizador. Tú los puedes ver a estos dioses justamente pues acá, ¿no? Kukulcán, el dios del viento; Ishmana, el señor del cielo, acuérdate de él, y el jefe supremo
de todos los dioses. Chak, dios de la lluvia. Si te das cuenta, son seres antropomorfos, ¿no? Seres que han combinado, pues, en sí, animales con hombres. Algo así como tú podías ver en la cultura chavín, por ejemplo, ¿no? Tenemos a Ixchel, diosa del parto y del tejido y de la luna. Ella es Ixchel, es una mujer, ¿no? Mira lo que tiene en su cabeza, una serpiente. Vemos también ahí a quién, muchachos, a Ishtar, diosa del suicidio. Bueno, ellos llaman suicidio. Normalmente un hombre no tenía por qué suicidarse, ¿no? Sino que en este caso acá ellos cometían pues algunos asesinatos, ¿no? A Puch, dios de la muerte, muy bien. Ahí está Shaman Ek, diosa de la estrella polar. Jung Cax, que viene a ser el dios del maíz. Ellos en la agricultura sembraban bastante maíz, por si acaso. Y Exchua, que viene a ser el dios del comercio y de la guerra. Entonces, normalmente todo lo que ellos hacían, por ejemplo, si es un sacrificio, lo hacían en honor al dios del cielo. Y por ese motivo ves al dios del cielo que porta una especie de vasito, ¿no? Y es que ahí tomaba justamente la sangre de todos los sacrificados. No te olvides. Ahora, nos dejaron aportes culturales, por supuesto. Esta es una de las culturas más grandes. Nos dejó en arquitectura, ¿correcto? Su llamada construcción de tipo piramidal, con grandes escalinatas, pero lo bonito de esta arquitectura, ¿no? Que no es en realidad, pues en sí como el de Caral, con todo el respeto que merece nuestra hermosa cultura Caral, o bueno, la civilización Caral, vamos a decir así, es que esta lo ha hecho de distinta forma. Recordemos, pues en realidad que su material es la piedra, ha sido tallada y lo más importante, tiene escalinatas que tienen pues un diseño, decoraciones en alto relieve, con figuras antropomorfas, donde por ejemplo vemos pues en realidad justamente el culto a sus llamados dioses. Tenemos, por ejemplo, el resto de Palenque, que es este, correcto, Palenque, y cómo olvidarnos de Chichén Itzá, perdón, este es Chichén Itzá, disculpa, que es uno de los lugares más visitados, por ejemplo. Dios mediante te da pues a ti económicamente la fortaleza para poder hacer un paseo a nivel internacional. Si tú viajas a Cancún, dentro de los circuitos turísticos que te ofrece pues en realidad viajar a Cancún, tú puedes llegar a Chichén Itzá y ahí puedes tomarte una foto. Normalmente tengo entendido que últimamente estaba prohibido subir y llegar a la parte de la cumbre donde se hacían pues los sacrificios, ¿no? Ya que ellos, si bien es cierto, este es un lugar sagrado donde normalmente habitaba el sacerdote o donde el sacerdote realizaba su ceremonia junto con el rey y desde acá hacían los grandes sacrificios, los cuales consistían en cortarle el corazón, muy bien, el pecho, sacarle el corazón y luego beber la sangre. Su profe, qué asqueroso, pero así era, bebían la sangre y luego se lo hacía como pago a los dioses. Muy bien, estos hacían ello. Luego tiraban el cuerpo, primero, escúchame bien acá, tiraban el cuerpo, decapitaban en sí su cabeza, tenían una especie de cabeza trofeo y luego el cuerpo lo tiraban por acá. El cuerpo caía como cualquier cosa y se lo llevaban para un lado donde luego los tiraban, pues, ¿no? Y luego veías, pues, en realidad como la cabeza rodaban y estos eran llevados en forma de bailes, muy bien, en forma de bailes con unas mallas, los recogían y luego bailaban con esas cabezas y luego les atravesaban, pues, en sí una especie de lanza y los ponían ahí, ¿no? Como cabezas trofeos. Sí, Diana, es en realidad, pues, en sí sangriento. Mira, hay una película que es en realidad que te habla supuestamente de esta cultura. No está bien contada la historia, ¿ya? En primer lugar, ahí se han confundido, porque se supone que era de los mayas, de los aztecas, pero finalmente habla de los mayas. Muy bien, tú puedes ver ahí, pues en realidad en esta cultura, ¿correcto? Puedes ver en esta cultura algunas semejanzas con por ejemplo, con los mayas, ¿no? Muy bien, si bien es cierto, la película hacía referencia a los aztecas, pero más utilizaron el performance o en todo caso la influencia maya. Puedes ver esta película, se llama Apocalipto, la parte 1. La parte 2, 3 sacaron unas tonterías, pero la parte 1 sería bonito que lo veas. Lo hizo Mel Gibson y ahí puedes ver un poquito. No te estoy diciendo que es en realidad la historia de los mayas, no. Te digo que es en realidad, si bien es cierto, la película hacía referencia a los aztecas, pero se confundieron con la historia de los mayas, ¿no? Y ahí puedes ver los sacrificios, etcétera, cómo es que se vivía. Muy bien, y esto viene a ser Palenque, ¿no? Que algunos dicen que es la capital, ¿no? La zona, pues, del recinto religioso más importante
importante de la cultura maya. Luego está Tikal, Copán, Uxmal, Mayapam, ¿correcto? Que vienen a ser sus centros arquitectónicos. Observen ahí, por favor. Y luego también tenemos, pues en sí, otros aportes culturales. Por ejemplo, ellos conocieron la escritura, se dice que es una escritura de tipo, acuérdate, jeroglífica. Vamos a subrayar acá. Escritura, ¿qué tipo de escritura? Jeroglífica. Ahí lo voy a apuntar, jeroglífica. Y finalmente tengo que mencionarte algo. Ellos también nos dejaron pues en sí sus libros, ¿no? Por ejemplo, está Chilam Balam, que es una especie de Biblia, es un libro sagrado. El Popol Vuh, que es el más conocido en realidad, que te habla pues acerca de qué, justamente de la lucha de fuerzas negativas, ¿correcto? Para que el hombre pueda pues en sí prevalecer, ¿no? El Popol Vuh y los llamados anales de Cachiquelis, ¿correcto? Cachiqueles, Cachiquelis. En algunos libros sale como Cachiquelis. Muy bien, eso vienen a ser sus libros. También nos dejaron, pues, en sí, el desarrollo de la matemática. Conocieron el cero, el sistema vigesimal y lo más conocido que nos asustó a muchos en el 2012, ¿no? Su calendario relacionado con la astronomía. ¿Cómo olvidar el año 2012, muchachos? La astronomía, según la cultura maya, decía que el año 2012 en el calendario maya, en este calendario que es una especie de calendario solar que tiene 12 meses pues en sí al año, indicaba, señores, que el fin del mundo se daría en el año 2012. Hoy las interpretaciones de los arqueólogos, muy bien, y ahí está, mira, Diana dice, profe, yo ya era chiquita y ya me estaba preparando para el fin del mundo. Dice, ya, Diana, tranquila, ya está bien, está que se quiere morir ella, mira, tiene que esperar a que llegue, pues hija, ya cuando estemos ahí en los carnavales, ahí recién, ya te lanzas, pues si quieres tu hija, pero todavía no, esperando sentado que sea el fin del mundo, están con canchita, la gente dice, mira, ahí está, la gente dice, está ahí esperando con su canchita, ya, ¿qué va a llegar primero? Capaz llegan los 4 jinetes del apocalipsis y no apareció nada, ni siquiera un cuetecillo habían lanzado. Finalmente, las interpretaciones, muchachos, ¿qué cosa dijeron? A ver, las interpretaciones terminaron indicando que es, si bien es cierto, es el fin de un mundo y el inicio de uno nuevo según el famoso calendario maya. Muy bien, eso es lo que ellos nos han dejado y ya te había mencionado que su escritura es la escritura ideográfica o llamada jeroglífica. Este es el famoso calendario maya. Ese es el que interpretaron e indicaba pues en realidad qué cosa, muchachos, el fin del mundo. Y esta es la imagen que representa el Popol Vuh. Mira, esta es una lucha, ¿no? Y acá algunos dicen que son dragones. Profe, pero esa es influencia de los dragones. Acá en América no hay, eso es en Asia. Pero mira lo que estás viendo. Inclusive en la cultura, pues en realidad que en la cultura peruana también hay uno. Si tú puedes, si vas a Chimú, allá en Chimú está la huaca arcoíris o huaca del dragón y seres antropomorfos, ¿no? Miren ustedes acá, seres con forma de hombre. Ahí está. Y mira lo que hay acá adentro. Animales, etcétera. Mira, todos estos animalitos. Ese es el Popol Vuh. ¿Correcto? Listo, señores. Capaz se confundieron. Dice, no era uno, era 2022. Ya próximo año, hijo, entonces ya. Con todo lo que está pasando, sobraba. Muy bien, señores, esa es la cultura maya. ¿Qué pasó con la cultura maya, profe? ¿Cuál fue su ocaso? El ocaso fue la invasión de una cultura que estaba en proceso de crecimiento. Tiene poco desarrollo en tiempo, cronología, pero lo terminó superando. ¿Y sabes quién es esa cultura? Con todos ustedes, señores. Es la cultura azteca, la cultura de México. La cultura azteca tuvo sus antecedentes, así como también era maya, tenía sus pequeñas ciudades-estado. Pero los aztecas, correcto, justamente dentro del territorio mexicano actual, vieron nacer a otras culturas pequeñas. Estuvieron los olmecas, los zapotecas, me dejo entender. Los discotecas no hay, por si acaso. Pero todos son teca, 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 teca. Muy bien. Ellos son culturas anteriores justamente pues en sí a la gran cultura azteca. Bueno, si hablamos de su cronología, es una cultura relativamente joven. Hace un momento mencioné que la cultura maya se desarrolló del siglo III al siglo XVI y la cultura azteca recién del siglo XII. O sea, estamos hablando de 900 años de diferencia. Por ese motivo, la cultura maya fue una cultura que superó grandemente, inclusive a culturas como la cultura de los incas en antigüedad. Pero en el aspecto arqueológico, en el aspecto cultural, la cultura inca, pues en sí ha sido majestuosa
majestuosa, ha sido pues súper importante. La ubicación de la cultura azteca nos dice que ellos se han desarrollado en la meseta de Anahuac, ¿correcto? O Nahuac. Por eso que en algunos libros, te voy a contar un secreto, no sale como cultura azteca, sale en sí con el nombre de cultura Nahuac. ¿Qué? Aguanta, profe. Me está confundiendo. No, no es broma. En algunos libros no lo llaman cultura azteca, lo llaman cultura náhuatl. ¿Y por qué lo llaman así, profe? Por la ubicación donde ellos estaban. Ah, ya. Ellos, como te dije, se han desarrollado entre los siglos XII y el siglo XVI después de Cristo. Habitaron antes este territorio los toltecas, los chichimecas, que son, por ejemplo, los que estuvieron justamente en la región de Anahuac, y los llamados aztecas que superaron o terminaron pues en sí absorbiendo a estas pequeñas culturas como chichimecas, toltecas y eso que no he mencionado todavía ahí, a los olmecas. Los olmecas, por ejemplo, fueron pues en realidad grandes artistas en el trabajo de la piedra. Ellos realizaron también litoesculturas. Si tú estabas orgulloso por la cultura chavín que te dejó tu pequeña cabeza clava, ellos hicieron, escúchame bien, esculturas de cabezas gigantes, los olmecas, ¿no? Que medían aproximadamente 2,5 metros de alto. Eran cabezas gigantescas. Y no por eso vamos a decir, ah, sí, efectivamente, y por ese motivo, ellos pues en realidad eran